Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. Y es que el día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante de los aciertos que ha tenido el presidente López Obrador en cuanto a quitarles estos contratos millonarios que mantenían los penales hacia ciertos particulares y que claramente fueron firmados por intereses propios de quienes administraban en ese momento. Pero bueno, charitos, aquí les voy a poner un poquito más de lo que dijo el presidente en su conferencia matutina acerca de las implicaciones de estos contratos. Tiene la investigación. Ellos podrían informar sobre esto. Ya lo expliqué. Nosotros estamos recuperando lo que se ha podido de acuerdo a este convenio, con estos acuerdos que consideramos es importante, es no irnos a pleito jurídico, porque nos llevaría tiempo. La verdad que no le tenemos mucha confianza a algunos jueces. Y es que cómo le vamos a tener confianza a algunos jueces si vimos que son rápidos para impedir, para bloquear las iniciativas del presidente, pero son súper lentos para traer la justicia y de verdad ir por las causas que se necesitan, ¿no? Sabemos que hay muchísimos jueces que están simplemente obstruyendo este camino de la transformación y pues por esto el presidente explica que estos contratos se van a extinguir por medio de convenios con los mismos que se tenían estos contratos, ¿no? Son contratos que se están pagando a sobreprecio, ya hemos platicado de que pues eran cantidades millonarias las que se iban a los bolsillos de ciertos particulares y que se firman obviamente con la conveniencia y la autorización de quienes en ese momento administraban y que pues obviamente recibían su moche por estos contratos, porque no crean que se utilizaba todo el dinero. Hagan de cuenta que en uno de estos contratos se decía que se había 200 presos y solamente se daba el mantenimiento para 2, pero se pagaba lo de 200. Entonces pues obviamente el presidente López Obrador se da cuenta de esto y empieza a registrar cuáles son los contratos que no están funcionando, cuáles son los penales que tienen estos altísimos precios y pues de dónde se da esta fuga de dinero, ¿no? Aquí también pues tenemos a Rosa Isela que nos platica un poquito más acerca de los funcionarios involucrados y nos dice que efectivamente hay procesos penales abiertos para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que pues han dañado al patrimonio. Este acuerdo se inicia por el presidente y se instruye a no pagar este año y hasta que se firmen los nuevos contratos se va a determinar cuándo se va a pagar, es decir, se va a poner una pausa, se va a extinguir por un tiempo estos contratos para que esta fuga de dinero no se siga dando y que esto se pueda implementar en algunas otras cosas. Obviamente los involucrados en estos contratos estuvieron de acuerdo, pactaron con el presidente y hoy vemos que este cambio ya va a ser una realidad, que los nuevos contratos van a ir de acuerdo a las necesidades de los penales y no del bolsillo de quien estaba administrando en ese momento. Aquí tenemos un poquito más de lo que nos explica en la mañanera esta secretaria de Seguridad y vamos a escucharla. Haciendo los pagos correspondientes. Este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación. Y decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigan estando en manos del pueblo y se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Claramente, y es que los recursos públicos deben ser para las y los mexicanos y no para los bolsillos de quienes terminan allá teniendo sus cuentonones en Andorra, teniendo unas casas blancas enormes o para quienes simplemente los utilizan para una lucha en la que justifican que es en pro de los mexicanos y que únicamente nos deja crisis de seguridad que actualmente estamos viviendo. Porque vean nada más, estos contratos pues se alcanzan ahí en el sexenio de Felipe Calderón
Y pues a la fecha ya el gobierno federal nos informa que se alcanza también un acuerdo con los contratistas de 8 de los centros penitenciarios y se cambian las condiciones ya en 8 centros penitenciarios. Quizá 8 no suena muchísimo, pero se los aseguro que es algo grande, es un paso importante, porque precisamente de algo se empieza, y hablar de 8 centros significa hablar de miles de millones de pesos que se estaban yendo a los bolsillos de lo privado y que hoy pues vuelven a las arcas del pueblo. Hoy se puede disponer de ellos para otras cosas que son más importantes que simplemente inflarle las cuentas de banco a algunos personajes, porque eso termina siendo pues patrimonio de todos nosotros. Y bueno, también nos dicen que los procesos judiciales van a seguir, que están abiertos, que la fiscalía está trabajando para esto y que pues no se va a permitir que haya más casos como el de Genaro García Luna, en donde se utilizaba a la función pública, a esta Secretaría de Seguridad, para cuidar a unos cuantos y para cuidar a quienes no deberían, porque se acuerdan que yo les platicaba que también hay grupos criminales involucrados, que hay grupos delictivos involucrados, porque no solamente era que estos contratos de sobreprecio se pagaban, sino que a su vez dentro de los penales se permitía que existieran estos actos delictivos, que se cometieran estos crímenes, se permitía que pues precisamente estos grupos operaran desde dentro. Y justamente volviendo al tema de los jueces, esto es uno de los delitos que más se daba en los centros penitenciarios, charritos. Lo que ocurría era que pues compraban un montón de tarjetas con números sin registrar, que nadie tenía idea de quién las estaba operando, y pues desde los penales se hacían los delitos de extorsión, se privaba de la libertad, se organizaban ataques, y pues según esto nadie sabía nada, pero resulta que Genaro García Luna también tenía una red dentro de los mismos penales con estos grupos criminales para cuidarlo. Imagínense nada más hasta dónde llega esto. Hoy vemos que hay uno de los jueces que está bloqueando precisamente esta reforma para poder tener un mejor y un mayor registro en cuanto a los teléfonos celulares, que no sean, por así decirlo, desechables, y que podamos saber de dónde se emite cada llamada para poder rastrear a estos delincuentes y que estas redes no sigan participando, porque también mucho del dinero de los penales pues eran cuotas que se cobraban a los mismos internos por dejarlos operar. Así como lo escuchan, en el tiempo de Genaro García Luna se les cobraba a los grupos delictivos que ya se encontraban encarcelados para seguir operando, para seguir delinquiendo. Entonces, pues este control de los penales creo que es un paso bastante grande para todo el país, porque de esta manera se va a poder regular un poco más el índice tanto de los delitos como pues el dinero, los manejos del dinero, porque dentro de los penales había demasiado dinero. Mucha gente decía, no, pues es que mira, yo te ofrezco de mantenimiento pues 1 millón de pesos, ¿no? Pero a pesar de que tú solo necesitas 10, te lo vendían en 1 millón, y quien autorizaba decía, no, pues cóbrame 2 millones, uno para ti y uno para mí, ¿no? Entonces, pues esto se acaba, charritos. Hoy vemos que ya hay una reforma, que ya hay un cambio, una transformación en la manera en la que funcionan estos centros, y esperemos que este sea el primer cambio de muchos que vamos a ver. Pero bueno, charritos, esta es la información hasta el día de hoy. Platíquenos qué opinan acerca de esto, platíquenos si ustedes ya conocían la información acerca de estos penales y cómo operaban, y sobre todo platíquenos qué opinan acerca de que hoy la función pública ya no es una materia de corrupción, ya no se permiten estos actos y el dinero ya no se va a los bolsillos de unos particulares. Yo encantada de escucharlos, saben que a mí me encanta convivir con ustedes, entonces yo aquí espero sus comentarios, súper atenta. Y pues bueno, charritos, esta es la información, espero que les haya gustado. Ayúdenme a darle like, a compartir, y nos vemos también en mis redes sociales. Hasta el próximo video.